Libro Desmond II, Objetor de Conciencia, capítulo 20. Otra vez en Okinawa. En marzo de 1995, Desmond recibió una carta de John Mandeville, jefe del ejército de los Estados Unidos en Okinawa, invitando a los veteranos de Okinawa a volver a la isla para celebrar el 50º aniversario de la victoria sobre Japón en la Segunda Guerra Mundial. La celebración también conmemoraría 50 años de paz y de amistad entre los dos países. Desmond respondió a la carta y mencionó que él tenía la medalla de honor. Tan pronto como Mandeville supo eso, Desmond y Frances comenzaron a recibir llamadas telefónicas de Okinawa. El ejército quería que estuviera allí para la celebración, especialmente porque había recibido la medalla de honor por lo que había hecho en Okinawa. El ejército acordó pagar los gastos de viaje de Desmond, y como por causa de sus sorderas no podría ir sin Frances, el ejército también dispuso pagarle los gastos a ella. Daniel Johnson, un misionero que era terapeuta de inhalación en el Hospital Adventista de Hong Kong, era amigo de los dos. Había estado en casa de ellos el verano anterior, y Fran le había dicho: «Cuando estés en Hong Kong, iremos a verte». Todos rieron porque sabían que era imposible que ocurriera. Pero ahora Fran dijo: «Tenemos que ir a Hong Kong a ver a Denise». Entonces, antes de ir a Okinawa, pasaron por Hong Kong. Denise y Hazel, su prometida, se casaron en junio de ese año. Les mostraron el lugar mientras estuvieron de visita. Tomaron el ómnibus para ir al lugar más alto de Hong Kong y gozar de la vista desde allí. Otro día fueron al mercado chino, una excursión muy interesante. El sábado asistieron todos a la iglesia y se reunieron en la capilla del hospital. Por la tarde, Desmond habló a los creyentes adventistas filipinos. Después todos querían fotos, así que Desmond y Frances estuvieron en el centro de diversos grupos que se turnaban para sacar fotos. El domingo, Desmond y Frances volaron a Okinawa. John Mandeville y su esposa estuvieron allí para recibirlos, como también Brian y Michelle Canter. John Mandeville sabía que Desmond y Frances eran adventistas del séptimo día, y atentamente les había asignado al capitán Brian Katner, un adventista también, para que fuera su escolta durante su visita a Okinawa. «Hemos arreglado para que ustedes se queden en la base Kerina de la Fuerza Aérea. ¿Les gustaría ver la iglesia adventista de camino?», preguntó Brian. «Sí, por supuesto», concordaron ambos. Así que vieron la Iglesia Adventista Internacional en la primera tarde en Okinawa. Desmond la recordaba. Había estado en Okinawa durante la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, pero también había estado allí en 1969. En ese momento, la iglesia acababa de terminar un edificio para el centro de atención a los soldados junto a la iglesia misma. «¿Sabe usted, Brian?», preguntó Desmond, «que fui el primero que durmió en ese centro? Yo estuve allí en 1969, cuando se dedicó el centro. Pregunté si podía dormir allí la primera noche y me lo permitieron. Tendremos que ir a ciertos eventos mientras estén aquí en Okinawa, pero en otros momentos podemos ir por nuestra cuenta a cualquier lugar que deseen ver. Estoy a su servicio», dijo Brian más tarde. Un día fueron a un lugar donde había una pared semejante a la que hay en Washington, D.C., en donde están registrados los nombres de los que murieron allí. Otro día vivieron una aventura cuando fueron a Hiroshima, donde Ernie Pyle, el famoso corresponsal de guerra, fue matado. Esta vez Michelle también fue con ellos. El plan era tomar un ferry y recorrer la isla junto con un grupo. Fueron con el automóvil hasta el lugar donde se suponía que estaría el ferry, y no lo encontraron. La mayoría de los habitantes de esa parte de Okinawa no saben inglés, de modo que Brian tuvo que buscar a alguien que pudiera decirles cómo llegar al ferry. Finalmente encontró a alguien que le explicó cómo llegar y fueron hasta esa parte del puerto, solo para ver cómo el ferry ya estaba navegando en el océano. Pobre Brian, se sintió muy mal, pero supieron que una hora más tarde saldría otro ferry, así que pudieron viajar en ese y llegaron a Hiroshima. Pero ¿ahora qué? Otra vez Brian fue a averiguar. Mientras tanto, un soldado se acercó a los demás. «¿A dónde quieren ir?», les preguntó. «Esperábamos poder ir a la ceremonia en el monumento Ernie Pyle, pero perdimos el ferry. Ahora queremos ver el monumento aunque sea tarde», respondieron. «Yo lo llevo en mi van del ejército», ofreció.
De ese modo pudieron llegar a ese monumento interesante y tomar algunas fotos, y volver a tiempo para tomar el ferry de regreso a Okinawa con todo el resto del grupo. Otro día fue muy interesante y agradable. Iban a ir a Samamishima, otra isla, en helicóptero. Llegaron al lugar donde debían subir al helicóptero, se registraron y le dieron salvavidas, pues había de volar sobre el océano, y audífonos para escuchar las instrucciones. Esto les gustó, especialmente a Frank, que volaba en helicóptero por primera vez. En la isla se realizó una ceremonia japonesa-estadounidense para inaugurar un monumento y luego fueron cerro arriba desde donde podían ver el océano y la aldea de Samami. Mientras comían una vianda provista por el ejército, Desmond descubrió que su pequeño micrófono que lo ayudaba a escuchar a poca distancia había desaparecido. Brian y un amigo fueron para ver si podían encontrarlo, mientras Desmond y Frances caminaban por la playa y oraban para recuperarlo. Cuando Brian volvió, tenía el micrófono. El piloto del helicóptero lo había encontrado cerca del helicóptero, pero no sabía a quién pertenecía. Fran y Desmond recordaron dar gracias a Dios. Brian también los llevó al Museo de la Batalla de Okinawa, 3 salones con recuerdos coleccionados por Dave Davenport. Cuando Brian presentó a Desmond, el rostro de Dave le iluminó. Yo he llevado gente para que suba el barranco muchas veces y siempre les cuento la historia de Desmond II. Estoy tan emocionado de tenerlo a usted aquí, expresó. Después de un día de recorridas, Desmond, Frances, Brian y Michelle volvieron al hogar de los Canter para una agradable cena. Michelle había invitado a varias familias de la iglesia a comer con ellas y para que conocieran a Desmond. Ellos lo gozaron inmensamente. El viernes de tardecita, Michelle invitó al anciano de la iglesia, el señor Rice, y a su familia. Su hija tenía 13 o 14 años de edad y tenía un cabello negro, sedoso y brillante que le llegaba más abajo de la cintura. «Nunca te cortes el cabello», le dijo Desmond. «Es tan hermoso. Yo solía hacerle trenzas a mi madre. Ella tenía cabello largo, pero no tanto como el tuyo». Entonces tomó su cabello en las manos y comenzó a trenzarlo en forma bien suelta. Cuando lo soltó, el cabello volvió a su condición original, lacio, largo y brillante. Al día siguiente, ella le dijo a una amiga: «Desmond II me hizo una trenza anoche. Nunca más me lavaré el cabello». El sábado, Brian y Michelle llevaron a Desmond y a Frances a la iglesia. Fue un culto de adoración interesante. Predicó el pastor Dean Horonoche, que era estadounidense. Contó la historia de Desmond como parte de su sermón. Las damas de la iglesia sirvieron un sabroso almuerzo de compañerismo y todo el grupo fue muy amable con las visitas. Desmond y Frances hicieron la fila para servirse y se sentaron en una de las mesas. Pronto, una niñita de unos 5 o 6 años se sentó junto a Desmond. Frank notó que tenía una porción pequeña de tallarines en su plato de papel y nada más, pero que el pequeño plato para postre estaba repleto con todos los postres que pudieron ubicar en él. Entonces ella miró a Desmond con ojos de admiración y le dijo: «Usted también puede servirse algún postre, hay muchos allá», y señaló en la mesa donde estaba la comida. No pudieron evitar reírse. Frente a la iglesia había un monumento en memoria de los soldados que habían combatido en Okinawa. Mencionaban a Desmond por nombre. Una vez había habido un monumento dedicado a Desmond II cerca del acantilado. Sin embargo, terminó rodeado de edificios y fue cubierto por la maleza, por lo que se decidió llevarlo hasta la iglesia. Así que ahora estaba en el patio delantero. Al final de la semana de celebraciones del 50º aniversario del final de la guerra, Brian tenía que volver a trabajar a la base. Pero el avión que llevaría a los dos saldría recién 3 días más tarde. Así que Dean y Katie Horonochi, con Andrew y Dean, llevaron a los dos a otros hermosos lugares en Okinawa. Uno de sus recuerdos es haber estado sentados todos juntos en la mesa, una noche comiendo con palitos chinos. Se rieron muchísimo. Desmond recuerda otro incidente en Okinawa. Le gusta preguntar a la gente: ¿lo mordió un pez alguna vez? Y luego explica: los Horonochi nos llevaron un día al océano. Salimos en un barquito que tenía una parte del fondo hecho con vidrio.
El capitán del barquito repartió un tipo de pan para los peces. Me estiré por el costado del barquito con un trozo de ese pan. 2 peces grandes procuraron comerlo. Uno consiguió el pan, el otro mi dedo. Antes de regresar a los Estados Unidos, Desmond y Frank pasaron 4 días maravillosos en Guam. Desmond había estado allí con el ejército en 1944. Los adventistas de Guam estaban contentos de darles la bienvenida. El sobrino de Frances y su familia, Calvin y Lara Hick, Bonnie y Albert, habían sido misioneros allí por varios años cuando Calvin era médico en la clínica adventista. Mary, la hermana de Frank y Al Rick, también fueron maestros allí por algún tiempo. Un lugar en Guam que visitaron fue la Radio Mundial Adventista, que predica el Evangelio por radio desde esa parte del mundo. Fue una visita emocionante. Desmond y Frances hicieron algunos cambios en su vida. En lugar de vivir en Lookout Mountain cerca de Chattanooga, Tennessee, se mudaron a Piedmont, Alabama, donde vivieron cerca de Mike y Tracy Duman. Desde que Desmond quedó casi ciego, no aceptaron compromisos para hablar, sino que se quedaron en casa. Estuvieron muy contentos con el ambiente que los rodeaba, pero esperaron siempre ansiosos la venida de su precioso Señor y Salvador Jesucristo. Cuando Desmond II miraba hacia atrás repasando los muchos años de su vida, no pudo menos que recordar, algunas veces con asombro y siempre con gratitud, cómo el gran Dios del universo cuidó de él.